sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Como siempre, agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar con todos ustedes y de poder unir mi voz a través de esta emisora de radio cristiana y poder orar porque lo que estamos aquí enseñando pues alcance hogares y realmente pues sea de bendición para la Iglesia y principalmente para la honra y gloria de Dios. En los últimos programas estamos haciendo un estudio sistemático y expositivo. Sabemos perfectamente que tanto el término expositivo como sistemático nos hablan de un orden a la hora de presentar la Biblia. La sistematización pues nos habla de evidentemente establecer un orden y a través de ese orden poder explicar y dar sentido a lo que aquí la Biblia nos enseña en todo el conjunto de las Escrituras. La teología sistemática evidentemente aborda pues todas aquellas doctrinas importantes en una manera ordenada, las reduce en cierta manera a un grupo y en ese grupo podemos estudiarlas en una forma correcta. A la vez, el término expositivo nos habla de extraer el significado de aquello que estamos leyendo y exponerlo con claridad, no extrayendo aquello que no quiere decir, sino centrándonos realmente en lo que nos quiere enseñar el texto. Bueno, vamos sin más dilación, vamos a introducirnos en lo que es objeto de nuestra enseñanza. Como digo, estamos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esta fue la primera de las conocidas como mayores escrita, juntamente con 2 Corintios y Romanos, y fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo por Pablo desde Éfeso en su tercer viaje misionero. Esta iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol unos 5 años antes en su segundo viaje misionero. Hemos venido a través del primer capítulo y hemos podido, yo creo, alcanzar en una totalidad ordenada todo lo que aquí Pablo nos está enseñando. También es verdad que en el último programa pudimos, ahora mismo estamos en los versículos 19 y 20 y en el último programa nos desviamos o dimos un saltito hacia el versículo 25 al 31. Por lo tanto, este contexto ya lo tenemos explicado en el anterior programa y hoy vamos a centrarnos en la explicación del versículo 19 y 20, que son unos versículos en los que Pablo se apoya
en versículos o textos del Antiguo Testamento. Entonces él ya viene diciéndonos en el 1.17 que Dios, Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con la sabiduría de palabras, que es un tema que es repetitivo, es una expresión que se repite constantemente en este contexto que estamos estudiando, en una clara contradicción y contraposición a la sabiduría de la cruz, a la palabra de la cruz. Por lo tanto, él está dándonos a entender que realmente el énfasis importante es la cruz de Cristo, aquello que ahí sucedió. Como digo, sabemos que cuando estamos hablando de la cruz de Cristo estamos hablando del sacrificio que llevó a cabo en el Calvario por nosotros y todos los acontecimientos que están relacionados con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa cruz, ese altar donde Cristo entregó su vida, donde Cristo cumple la tipología del sacrificio y del que sacrifica. Él cumple la tipología del Cordero y evidentemente del sumo sacerdote también. Y vemos perfectamente que ese altar donde Cristo entrega su vida, pues tiene una amplitud de afección que va desde su muerte a su resurrección, como siempre digo, a su glorificación, a su entronización, con su anterior ascensión y evidentemente también su regreso para establecer todos aquellos acontecimientos de carácter escatológico que guardan una íntima relación con lo que él llevó a cabo con su muerte en la cruz del Calvario. Pero en este contexto Pablo está enfatizando principalmente el asunto de la muerte, el asunto de la sabiduría de Dios expresada por la humillación de Cristo, en un claro contraste de opinión con los judíos y con los griegos. Para los judíos era un tropiezo, como hemos dicho en otros programas. Para los judíos era un escándalo porque nunca podrían comprender que el Mesías que establecería el reino esperado por Israel, ese reino que gobernaría el mundo y donde realmente Dios y su pueblo serían lo más precioso y maravilloso que este mundo podría contemplar. Y por supuesto estamos hablando de la esperanza judía, su Mesías, pero sabemos que cuando Cristo físicamente se presentó como el Mesías, creó una gran controversia con las figuras más relevantes del Israel del tiempo en el que Cristo vivió en este mundo, que eran los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, o sea, los principales representantes de la religión judía de aquel entonces. También sabemos que para este tiempo estos religiosos ya estaban muy corruptos y todo el sistema religioso juntamente con el político y con el rey que en ese momento gobernaba Israel, que era Herodes, que no era un rey de la dinastía o de la descendencia de David, sino que era un rey idumeo, o sea, una persona que no se correspondía con los principios establecidos en la Biblia para esa consecuencia de reyes. Por lo tanto, Herodes venía de Edom y Edom no viene de Jacob, viene de Esaú, que era el hermano de Jacob. Entonces, para este tiempo ya todo está muy corrompido y la idea de la representación religiosa por parte de los fariseos es una idea muy corrupta en todos los sentidos escriturales y en cuanto a la praxis o práctica de la vida. Bueno, como digo, Cristo supuso una gran contradicción, pero alcanzó su máxima expresión y su cenit cuando realmente en el Evangelio Cristo es presentado como el medio por el cual Dios lleva a cabo la salvación del mundo, no solamente la salvación y la bendición con todo lo que supone el pacto con Israel, sino la bendición y la salvación de todos los pueblos gentiles. Esto, cuando iniciamos el libro de los Hechos, podemos ver la velocidad que el Evangelio
tienen su propia expansión y cómo partiendo de los judíos, como bien enseñó Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, diciendo la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, ese punto de partida siempre debemos de comprenderlo y de aceptarlo en esa promesa dada a Abraham, bueno, y profecías mesiánicas que ya las tenemos en el propio huerto del Edén, como sabemos en Génesis 3:15, donde ya se promete la bendición y la salvación en la simiente de la mujer, que es Cristo, es el cumplidor de esa profecía. Sabemos que Cristo cumplió aproximadamente unas 30 profecías en la cruz del Calvario relativas a Él mismo, en esa cruz, pero Cristo en su vida se dice que cumplió unas 300 profecías. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es un constante tipo de Jesucristo. Cristo es el principal antitipo en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos a la cruz, pues nos encontramos no solamente con el principal antitipo, sino, por supuesto, con el propósito de Dios establecido, definido y prediseñado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en el tiempo. Entonces, cuando llega este momento, cuando realmente es el cumplimiento del tiempo, este Cristo, que había nacido de una mujer, que había nacido bajo la ley, pues se encamina a una cruz ya en su edad adulta de 30 a 33 años para llevar a cabo el propósito por el cual él había venido a este mundo. Entonces, comprender que el Dios omnipotente está expresando el medio de salvación y el argumento más sabio que Él puede manifestar en su naturaleza perfecta y desde su naturaleza perfecta, pues era una gran contrariedad para los judíos, que para los judíos, como digo, ver a aquel que decía de sí mismo ser Dios, aquel que decía destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días, no relativo al templo de Jerusalén, que para este tiempo le quedaba ya muy poco para estar en pie. Sabemos que en el año 70 fue totalmente destruido por el general Tito en la revuelta que hubo en Jerusalén, ¿no? Entonces, por otro lado, él está hablando del templo de su cuerpo y claramente está diciendo que él es el cumplimiento de todo lo que el propio Moisés escribió. Él es el que da sentido a la ley, él es el que cumple la ley, él es el que realmente redime a aquellos que están condenados bajo la ley. Todos son verdades maravillosas y por eso digo que para los judíos era un gran escándalo que ese Mesías, ese rey esperado de la descendencia de David, que ya no estaba destinado a fracasar, los judíos habían tenido esperanzas a lo largo de su historia, después de sus diferentes disciplinas. Para ellos el regreso posiblemente de Babilonia, cuando en el 586, en ese periodo entre el 586 y 605, donde Judá, el reino del sur, fue totalmente destruido, su templo fue destruido por los ejércitos babilonios al mando del gobernante, del rey Nabucodonosor. Para ellos, 70 años después de su deportación, en su vuelta con Zorobabel, con Josué, con Esdras, con Nehemías, con todo eso, ese pueblo que regresó, por un momento pensaron que aún en esa reconstrucción de ese templo de Zorobabel, que era infinitamente inferior al templo de Salomón destruido por los babilonios, podría ser el momento en el que el reino esperado por ellos se establecería. Pero una vez más, sus ilusiones con el tiempo se fueron al traste. El desánimo, el desaliento, de nuevo, la vuelta al pecado, la vuelta a la desobediencia. Y podemos ver que ahí, en esos últimos compases del libro de Malaquías, vemos un pueblo ya totalmente desorientado. Y en ese transcurrir de 400 años hasta el comienzo del Nuevo Testamento, en el primer libro que es Mateo, vemos que Israel ha perdido toda la esperanza. Y en ese tiempo han sucedido muchas cosas. En ese tiempo ellos han estado bajo el gobierno, bajo el control del imperio griego,
que también ya es profetizado en el Antiguo Testamento por el propio Daniel de una manera clara. Pero en ningún momento sus victorias, que fueron algunas en este tiempo, establecieron ese reino mesiánico. Por lo tanto, para el tiempo en el que Jesús viene a este mundo, las esperanzas de Israel estaban un poco trastocadas. Por eso a Cristo se le veía con tanto escepticismo. Pero ahora podemos ver cómo para ellos comprender que en su propio argumento, como enseñaba Moisés en Deuteronomio, ¿no? Maldito el que es colgado de un madero. El propio Pablo enseña a los Gálatas este principio, ¿no? Entonces encontrar en la sabiduría de Dios el cumplimiento y el establecimiento de ese reino mesiánico para los judíos era una auténtica estupidez, era una necedad, como se nos enseña en la propia aplicación a los griegos. Para los judíos era un escándalo que golpeaba los principios de la religión, pero en cierta manera también lo veían una tontería. Para los griegos, que todo lo fundaban sobre el poderío humano, pues expresar la sabiduría de Dios a través de la debilidad y de la humillación de Cristo, pues no entraba en sus propias comprensiones. Por lo tanto, es en este momento donde el apóstol da énfasis y donde recordamos que él nos enseña la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Evidentemente aquí ya los judíos y los griegos pasan a formar parte de estos dos grupos que Pablo representa, ya no en judíos y griegos, sino en los que se pierden y en los que se salvan. Y ahora es cuando el apóstol establece los versículos que van a ser objeto de nuestro estudio hoy. Entonces él cita un texto del Antiguo Testamento, como hemos dicho, capítulo 29, versículo 13, más exactamente es el versículo 14, pero tenemos que usar el contexto, y dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora en el verso 20 va a citar Isaías 33, 18, dice: ¿dónde está el sabio? Esto también se nos presenta en Isaías 44, 25. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la verdad del Evangelio, por la locura del Evangelio, por la palabra de la cruz, por la sabiduría de la cruz. Entonces él nos enseña que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto también en los tiempos de Jesús podíamos ver cómo los judíos siempre demandaban señales, porque para ellos la señal era algo que aseguraba que el hombre que las hacía era un hombre que estaba en cierta manera manifestando el poder de Dios. Por eso para los judíos las señales eran importantes. Recordamos, por ejemplo, a Nicodemo cuando viene a Jesús de noche y donde él está reconociendo en Jesús unas señales que manifiestan que Dios está con él. Sí, estas son las palabras que le dice sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por lo tanto, las señales eran algo importante para los judíos, y los griegos evidentemente buscaban esa idea filosófica o esa comprensión mental de las cosas que en muchas maneras limitaba, y que estos creyentes corintios que venían, que era una iglesia que estaba ubicada físicamente en la Grecia de aquel entonces, hoy sigue siendo una ciudad de la Grecia actual, pues para Pablo era una preocupación que estos hombres que habían sido alcanzados por la propia gracia de Dios
pues ahora tornaran o cambiaran esa gracia, esa locura de la predicación por una manera de sabiduría únicamente fundada en aspectos humanos. Por lo tanto, es por esto que el apóstol ahora se centra en la destrucción de la sabiduría de los sabios. Aquí Dios está hablando al pueblo judío y ahora tenemos que irnos al capítulo 29 de Isaías, y ahí nos encontraremos estos versículos. Dice así, y entraremos desde el contexto inmediato. No vamos a leer todo desde el versículo 1 porque sería muy largo, pero bueno, trataremos de dar una explicación a todo lo que aquí está ocurriendo, ¿no? Entonces dice así: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí, o sea, su temor de mí, es solo una tradición, es un mandamiento de hombres aprendida de memoria. Estamos citando la Biblia de las Américas, me parece una muy buena traducción para lo que estamos leyendo aquí. Por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Bueno, aquí podemos tener el texto que Pablo está usando en la primera epístola de los Corintios. Bueno, cuando nosotros estamos viendo este contexto, y digo en nuestra versión Reina Valera del 60, nos dice así, dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí tenemos el texto de Corintios, y también podemos hacer un paralelo con el Salmo 33:10, que nos enseña algo similar. Vamos a ir al encuentro de este texto en nuestra Biblia. Dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora Isaías va a pronunciar el tercer ay que hay entre los capítulos 28 y 33, y dice así: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió. Bueno, este contexto comienza con un ay, que es el segundo de los 5 que tenemos en los capítulos 28 y 33, que está dirigido a Ariel. El verso 1 dice: ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Bueno, aquí tenemos unos datos bastante importantes. Isaías, que profetizó unos 700 años antes de Cristo, o sea, su profecía es anterior a la destrucción de Israel,
el reino del norte y el reino del sur. Sabemos que hay dos fechas importantes. Lo que fue un día una monarquía unida se dividió en los tiempos de Roboam, hijo de Salomón, y dejó un reino al norte con 10 tribus y dejó un reino al sur con 2 tribus, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos aquí encontrando es que aquí no está hablando de una fecha solamente, está hablando de 2 fechas. Primeramente, él está dirigiendo, estamos hablando para este tiempo, pues ya estamos en la primera fecha que tiene que ver con la destrucción del reino del norte, sí, que fue aproximadamente por el año 701-702 antes de Cristo, y la destrucción del reino del sur, que comienza, como digo, en el 586 y fue en un periodo hasta el 605 antes de Cristo. Por lo tanto, estas 2 fechas son importantes y son fundamentales. El reino del norte, 701, y el reino del sur, 586. Creemos que aquí no está refiriéndose a una parte de estos reinos, sino sencillamente se está refiriendo a los 2 en conjunto. Él está viendo a Israel como una unidad. Ariel, cuya etimología o cuyo significado es león de Dios, hombre fuerte, claramente lo relacionamos con Jerusalén, porque el propio versículo nos lo enseña, donde habitó David. Ese añadid un año a otro nos está enseñando de la propia sin razón que ellos, en su propio discurrir de todo lo que es su vida religiosa, están ajenos a ciertas comprensiones y situaciones de su propia vida interior y de aquello que evidentemente está por venir por manos de Dios. Pero si hacemos justicia con este texto que estamos leyendo, posiblemente lo que aquí nos estamos encontrando es que este Ariel también signifique altar o lugar de sacrificio, y que realmente esté escenificando aquello que está por venir en cuanto a las masacres y matanzas que evidentemente sucedieron en las conquistas por parte de los asirios en el reino del norte y por parte de los babilonios en el reino del sur. Hubo muchas muertes. Evidentemente, todo este juicio de Dios a su nación fue tremendamente duro, y por lo tanto lo que aquí Isaías puede estar viendo, además de identificar y relacionar este Ariel, y que claramente y sin ninguna duda se está refiriendo a Jerusalén, pero también estamos viendo que este Ariel está significando y tipificando lo que sucedió en ese altar donde hubo tantas masacres por causa de las conquistas. Sabemos que el propio Moisés ya profetizó lo que aquí Isaías habló. Si nosotros leemos Deuteronomio en el capítulo, vamos a ver si lo encontramos, es un texto que también me parece importante. Dice en el capítulo 28, si no me equivoco, verso 49, es el propio Moisés quien ya al final del libro de Deuteronomio, y advirtiendo sobre las consecuencias de la desobediencia, dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y él sigue hablando y está profetizando lo que aquí Isaías está hablando relativo al pueblo de Dios, que para Dios es un pueblo, aunque para este tiempo son 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero constantemente en las propias profecías que a veces Dios nos permite estudiar de los profetas veterotestamentarios, aun aquellos que en una manera, digamos, más exacta profetizaron al reino del sur o profetizaron al reino del norte, podemos ver muchas pinceladas en las que claramente Dios está mostrando que para Él solo existe un pueblo.
Por lo tanto, en el tiempo que ya hoy está transcurriendo, lo que podemos ver antes de concretar el estudio que estamos haciendo de este texto veterotestamentario como consecuencia del apoyo que Pablo usa para enfatizar, reforzar lo que él está expresando en cuanto a la sabiduría de la cruz, la palabra de la cruz, con un hecho que trascendió a Pablo en el devenir y recorrer del tiempo, pero en un sentido en retroceso. Estamos hablando que Pablo está hablando de unas palabras que fueron dichas aproximadamente 800 años antes de su ministerio, y sin embargo él las usa con toda autoridad espiritual y las presenta en la propia Escritura como palabra inspirada. Y es más, las maravillas de Dios que nos permite que Pablo use una traducción que era para el tiempo de Pablo la que ellos leían, que es la Septuaginta, cuando aquí nosotros estamos leyendo el texto hebraico, aquel que es, por supuesto, anterior a la Septuaginta, ¿no? Entonces, lo que tenemos ante nosotros es la propia palabra, que ese canon hebreo, que es el original y de donde parte lo que hoy es nuestro Antiguo Testamento. Por lo tanto, la Septuaginta no dejó de ser una traducción del original hebreo. Por lo tanto, para nosotros esto es una maravilla lo que estamos viendo, ¿no? Y cómo Dios preserva sus verdades aún en medio de tantas traducciones y tantas cosas. Entonces, lo que tenemos aquí es el segundo ay, que nos introducirá a esa destrucción de la sabiduría humana, bien profetizada y hablada por el profeta Isaías, y este Ariel, que lo podemos comprender en estos dos sentidos. Primeramente, en ese altar de sacrificio que está refiriéndose a la masacre, fruto de la desobediencia y del juicio que Dios traería por los pueblos que con velocidad extrema pasarían y arrasarían, ¿sí? Y a la vez, como no, también esta ciudad representativa de Jerusalén. Entonces, este juicio caería sobre Jerusalén y Judá, y el propósito de este juicio era hacer que esta nación se volviera, regresara a Dios. Veremos que en este contexto también ese juicio llevado a cabo en el norte arrasó, devastó por completo el reino del norte, pero sin embargo veremos que los asirios, porque Isaías está en este momento profetizando y es contemporáneo de Ezequías, el rey que vivió el acercamiento asirio y que realmente no vivió para ver la conquista babilonia, que es posterior al reinado de Ezequías y por supuesto al ministerio en vida de Isaías. Pero los asirios, a diferencia de la devastación que llevaron a cabo en el reino del norte, no sería así en el sur. El juicio que el sur viviría sería severo, pero sería mitigado, sería parado por el propio Señor, aunque a posteriori el Señor disciplinaría y llevaría a cabo el juicio sobre el sur, pero no por manos de los asirios, sino por manos de los babilonios. Por lo tanto, Ariel, sin duda, se está refiriendo a Jerusalén como esa ciudad donde habitó David. Eso lo tenemos muy claro en el Antiguo Testamento. De hecho, a esta ciudad, como nos dice segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 7, es la ciudad de David. En el versículo 9, una vez más, vemos las mismas palabras, la ciudad de David. Pero a la vez también significa león de Dios. Se ve como una ciudad fuerte, pero a la vez también vemos un significado como brasero del altar. Y bueno, esto lo podemos ver ya en el versículo 2, también lo podemos ver que esta expresión
también la vemos en Ezequiel 43, 15, 16, por ejemplo, el hogar del altar será de 4 codos y del hogar del altar se extenderán hacia arriba 4 cuernos. Bueno, aunque aquí el texto de Ezequiel que estamos dando tiene otro significado diferente a la aplicación que estamos dando, aquí podemos ver que es una expresión que significa lo que queremos enseñar en este momento. Entonces, en Jerusalén es donde se está localizando, evidentemente, el altar del holocausto, en el propio templo, pero a la vez también podemos ver que aquí es una figura de esa masacre que se llevará a cabo en esa ciudad para las fechas profetizadas y prefijadas por Dios, para los juicios llevados a cabo en Israel, el reino del norte, y en Jerusalén, el reino del sur. Y bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo y les esperamos en la próxima semana para continuar con este estudio de la primera epístola a los Corintios. Muchas gracias. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos